trabajando y estudiando el comportamiento de la luz. ¿Bien? Estuvimos revisando de manera muy específica cómo se comportan las ondas sonoras. Son un caso particular de las ondas que nos interesaba mucho, generalmente por las aplicaciones que tenemos. Después revisamos un poquito las ondas electromagnéticas, vimos cómo era el comportamiento de las ondas y cómo se comportaban algunos de los fenómenos ondulatorios para esas ondas. Y ahora vamos a hacer un estudio especial en las ondas que son de luz. Muy bien. Permítanme compartirles pantalla, por favor. Ya. Trabajaremos entonces en las ondas de luz. ¿Y por qué las ondas de luz son tan importantes? Porque la luz no fue considerada como una onda como tal, o no fue certificada como una onda hasta los años 1900. O sea, imagínense, estamos trabajando con ondas de sonido, con ondas electromagnéticas desde los años 1700. Y en el año 1900 es que logramos por fin definir cómo era el comportamiento de una onda de luz. Y adicional a esto, nos dimos cuenta que la luz es un medio tan particular que no solamente se comporta como una onda, sino que también tiene propiedades de comportamiento como una partícula, ¿sí? Eso se llama dualidad de la luz. La luz tú la puedes, dependiendo de cómo sea el experimento que estés realizando, de la aplicación para la cual la necesites o del enfoque científico, puedes ver la luz como un montón de partículas que se mueven o puedes ver la luz como un paquete de energía que se desplaza y eso es una onda específicamente. Entonces veamos cómo fue que llegamos a todo este proceso de identificación de la luz como una onda y también como una partícula. Todo comenzó por allá en el año 1600. En el año 1600 fue cuando hubo todo este proceso de revolución científica y pudimos encontrar muchísimas relaciones matemáticas. Hubo el tiempo necesario para estudiar de manera científica muchísimas propiedades. La luz era una de estas y era muy interesante, ¿sí? Porque recuerden que en ese momento estaba todo muy orientado hacia el entendimiento de los cuerpos celestes. Tenía su contribución religiosa también estos avances científicos. Queríamos entender como humanidad cómo se comportaba la luz, para entender justamente cómo era la relación del planeta con el sistema solar y salir de todos estos altercados de la corriente geocéntrica, la corriente heliocéntrica. Entonces comenzaron a haber muchísimos avances del estudio de los cuerpos celestes. Y estos cuerpos celestes se podían estudiar a través de la luz que emitían, ¿sí? Por eso fue todo el desarrollo de los telescopios, todos los aportes de Galileo. Para el año 1678, un científico llamado Huygens, después de haber revisado todos los aportes anteriores que se habían hecho, propuso, ¿sí?, que la luz que salía de una fuente era una onda, ¿ya? Y que esa onda necesitaba un medio para trasladarse. No podíamos entender en aquella época, 1678, no podíamos entender que algo se desplazara y que no hubiera un medio donde desplazarse, ¿sí? Necesitábamos, era una imposición de la mente humana en ese momento, que todo tuviera que moverse a través de algo, ¿sí? Huygens dijo, no sé qué es ese algo, pero ese algo yo le voy a llamar éter, ¿sí? Entonces, por unos 30 años aproximadamente, estuvimos
muy seguros de que la luz era una onda y que alrededor de todos nosotros existía una materia que se llamaba éter. Y la luz se movía a través de ese éter. Ese éter no es lo mismo que el aire. Era otra sustancia que Huygens ni ningún científico de la época podía definir. Había algo por donde la luz se movía. Muy bien. Unos 30, 35 años después está Newton. Y Newton dice, Huygens no tiene razón. Eso no tiene sentido. La luz tiene que estar compuesta por partículas, ¿ya? Y esas partículas son unos pequeños corpúsculos. De ahí es donde sale la teoría corpuscular de la luz. Newton no está de acuerdo con Huygens porque dice que no puede ser una onda, ¿ya? Porque no se está transmitiendo a través de un medio. Y todas las ondas que habíamos estudiado hasta este momento requerían la presencia de un medio. Entonces, Newton deja de lado la teoría de Huygens y estuvimos un montón de años, quizá también por la cantidad de avances en otros ámbitos que tuvo Newton, ámbitos en el cálculo fundamentalmente, que estuvimos rindiendo pleitesía a lo que él decía y dejamos de lado por un tiempo las características ondulatorias de la luz, la aceptamos como un paquete de partículas y aceptamos que sus paquetes de partículas estaban compuestos por corpúsculos. Unos 150 años aproximadamente después, ¿sí? Existen más avances y se dan cuenta que cuando existía un campo eléctrico y un campo magnético, se generaba una onda electromagnética, ¿ya? Y estuvieron comparando las características de las ondas electromagnéticas con los fenómenos que ocurrían con la luz, ¿ya? Entonces, se dan cuenta de esto y dicen, la luz está cumpliendo con los mismos fenómenos que cumplen el resto de las ondas. Y usted no tiene eso con partículas. Entonces, la onda de luz tiene que ser una onda. Newton se equivocó, ¿ya? Fue la primera vez que tuvimos el atrevimiento de decir, Newton se equivocó. La luz tiene que volver a ser una onda, tenemos que volverla a ver de esa manera, y Huygens en el año 1600 tenía razón, ¿sí? ¿Cuáles fueron estas características de las que se dio cuenta Maxwell? Que la luz podía tener reflexión, tener refracción, ¿ya? Y que la luz podía dispersarse. Entonces dijo, con esto yo estoy comprobando nuevamente que la luz sí tiene que ser vista como una onda. Que aceptamos entonces para el año 1865 que la luz es una onda electromagnética. Y al ser una onda electromagnética, conduce energía y cumple con todos los fenómenos ondulatorios. Bien, esta teoría estuvo aproximadamente por unos, digamos, 70 años, 60 por ahí aproximadamente. En este momento se descubre un comportamiento de los electrones que están presentes en una superficie pulida, ¿sí? Planck, para los años finales de 1800, comienza a hacer una serie de experimentos en los que, apuntando un rayo de luz, ¿sí? Un láser muy, muy potente, él podía extraer electrones de la superficie de un metal, ¿sí? Entonces, él se da cuenta que extraes electrones de la superficie de un metal cuando está incidiendo una onda. Entonces, viéndolo de manera energética, él concluye que la onda de luz tiene que tener también características de corpúsculos, como había dicho Newton. Rescata las ideas de Newton. Y él dice, no entiendo realmente qué es lo que ocurre con la luz. No sé por qué se comporta
como una onda y le hace caso a todos los fenómenos de las ondas, pero también me pasa esto. La luz es capaz de extraerme electrones y esa extracción de electrones puede ser permitida solamente si usted impacta partículas contra las moléculas del metal que tenga. Entonces, ahí entra Planck en una gran diatriba, dice, no entiendo, no sé explicar esto, ¿sí? Pero esto ocurre. Y tengo un montón de evidencias que les puedo mostrar a las comunidades científicas diciendo que la luz se me está comportando también como un paquete de corpúsculos, como dijo Newton. Pasaron unos 20, 24 años y Einstein logra explicar este proceso. Logra explicar el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y él dice que la luz sí es una onda, pero también la luz está compuesta de partículas. A esas partículas le llamó fotones. Y dice, no entiendo muy bien cómo ocurre, pero la luz tiene partículas. Esas partículas no tienen masa. Estamos en un concepto de abstracción súper complicado. Tú tienes una partícula que no tiene masa, pero existe una partícula. Existe algo físico que tiene una estructura. Esa estructura no está compuesta de masa como las otras cosas que tenemos, que son los electrones, los protones, las moléculas. Ahí no hay masa. Ahí hay energía, ¿sí? Esas pequeñas partículas están llenas de energía. Son los corpúsculos de los que habló Newton y son los paquetes de energía de los que habló Huygens. Son pequeñas concentraciones de energía y las vamos a llamar cuantos. Esos cuantos llegan, impactan con la superficie de un metal y como si usted estuviera jugando billar, cuando impactan con un electrón, sencillamente lo sacan de la superficie de su metal. Con esta conclusión, Einstein logra resolver, muy bien, el problema de que no sabíamos enfrentar la luz. No sabíamos si era una onda o no sabíamos si era un paquete de partículas. Él dice, son las dos. Una onda que está compuesta de partículas que contienen la energía. Esas partículas se llaman cuantos. Y actualmente esos cuantos los podemos identificar con los fotones. Muy bien. Para esa misma época llega un científico llamado de Broglie. Y de Broglie nos dice, eso no solamente ocurre con la luz, eso ocurre con todo tipo de materia. Todo tipo de materia tiene energía que se puede ver reflejada como una onda. Y esta partícula tiene también su masa asociada. Muy bien. Llegamos entonces a la conclusión, una conclusión bastante abstracta, bastante difícil de entender. Pero toda materia puede ser vista como partículas y como ondas. Y en especial la luz. La luz fue la que nos motivó a hacer un estudio que requirió muchísimos años. Estoy hablando de casi 300 años de estudio para poder llegar a la conclusión de que dependiendo de cómo esté viendo usted, cómo está enfocando la manera en la que observa la luz, usted va a concluir que es una onda o va a concluir que es un montón de partículas que se mueven a cierta velocidad. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el caso particular de la luz? Nos vamos a centrar en el estudio, ¿sí?, de la luz que podemos ver. Les recuerdo que la onda electromagnética es un espectro muy, muy grande. Hay muchos tipos de onda que son ondas electromagnéticas. Y esa parte de las ondas hay unas en las que podemos apreciar y otras que no podemos apreciar, ¿sí? Podemos apreciar a nivel de aplicación. Podemos apreciar a nivel de
sensación auditiva y podemos apreciar a nivel de calor con la radiación. Vamos a centrarnos en este momento solamente en el pequeñito ancho del espectro que podemos apreciar a nivel visual, ¿sí? Es una parte muy, muy pequeña de todo el espectro que es capaz de visualizar nuestro órgano visual. Esa partecita tan pequeña se llama espectro visible, ¿sí? Y el espectro visible, por supuesto, lo podemos apreciar con colores, ¿sí? Tenemos una gama de colores que son un montón de onditas, ¿sí? Cada color que usted ve es una onda. El color celeste que tiene mi Celina en este momento es una onda, ¿ya? El color de la pared es una onda. Son un montón de ondas que se están moviendo en el espacio y están llegando a mi ojo, como pasaba en el caso de las ondas de sonido, eran ondas que se movían y llegaban a tu oído. En este caso son ondas que tú puedes apreciar, pero que no requieren un medio por el cual moverse. Muy bien, este concepto del éter fue disuelto con la teoría electromagnética de Maxwell y nos dimos cuenta que las ondas de luz no necesitan un medio para desplazarse. ¿Cómo va este pequeño rango del espectro visible? ¿Sí? Tenemos ondas que van con longitudes desde los 380 nanómetros hasta los 750 nanómetros. Ese nanómetro, ya les estoy explicando que es la longitud que tiene cada onda de color, ¿sí? Cada onda de color tiene, por supuesto, una longitud y tiene una frecuencia. Eso es lo que es capaz de captar su ojo. Su ojo humano puede captar desde los 380 nanómetros hasta los 750 nanómetros. Eso es lo que es capaz. Y eso es capaz por un proceso biológico, dígame. Es una pregunta. La onda, cuando la luz empieza a como que distanciar, supongo que la onda empieza así y después se va distanciando, ¿verdad? Porque va perdiendo su intensidad. Ahí, o sea, la longitud de onda no se pierde. La longitud de onda es una característica fundamental. Lo que tú comienzas a ver es cambios en su frecuencia. Recordarás del efecto Doppler, que cuando tú tienes una onda y esa onda se aleja, tú comienzas a ver variaciones en su frecuencia. Esa frecuencia también la capta el ojo humano y tú puedes hacer confusiones de color, ¿sí? Porque una onda puede comenzar a vibrar a una frecuencia muy parecida a otro color. No es un efecto de la longitud, es un efecto de la frecuencia, ¿sí? Efecto fotoeléctrico, efecto Doppler que también podemos aplicar a el espectro visible. ¿Ya? Perfecto. Continuemos. Entonces, como les estoy comentando acá, cada color apreciable tiene un ancho en la longitud, ¿sí? Y esos anchos pueden estar, muy bien, entre los 380 y los 450 nanómetros. Por eso es que en una fracción de morado, ustedes pueden ver distintas tonalidades de morado. Pueden ver desde un violeta muy intenso hasta un color lila, ¿sí? De manera biológica, las mujeres somos capaces de apreciar estas diferencias de longitudes de onda con más facilidad que el ojo humano masculino. Por eso es que las mujeres tenemos más facilidad en identificar ciertos tonos de color dentro de un mismo color. Ya eso es a nivel biológico. Y esto ocurre porque, como les digo, todo el morado puede estar entre los 380 y los 450 nanómetros. Si usted tiene una onda que tiene, por ejemplo, 400 nanómetros, eso va a ser un color intermedio de violeta. ¿Bien? Por supuesto, como existe un intervalo de longitudes de onda, tiene que existir un respectivo intervalo de frecuencias, ¿ya? Estas frecuencias son
las que realmente nos determinan, como les comentaba, por efecto Doppler, que usted a la distancia pueda observar un color y cuando se acerque se da cuenta que puede ser de otra tonalidad, ¿sí? Esto es un efecto producido por el efecto Doppler, pero la longitud de onda se mantiene invariable. Y es por eso que siempre es mejor trabajar con las longitudes de onda. A nivel de diseño gráfico, para aquellas personas que quieran estudiar un poco sobre esa rama, el proceso de subjetividad de los colores, ese que les estoy comentando, que las mujeres podemos ver ciertas gamas de colores que para los hombres es un poco más difícil, fue resuelta estableciendo un código de colores, ¿sí? Se le estableció un numerito, un código a cada color dependiendo de la longitud de onda que tiene el color en específico. ¿Sí? Esos son los códigos que pueden ver ustedes, por ejemplo, cuando están en algún programa de diseño y seleccionan un tono, se darán cuenta que la computadora les dice, este es el tono F693, ¿sí? Ese código de color está directamente asociado a la longitud de onda que tiene su tono. Y a los que estén en emprendimiento, por ejemplo, se darán cuenta que ahora una de las fases del emprendimiento corresponde a la selección de colores empresarial. La selección de colores empresarial también se hace con ese código de color. Y usted lo que está realmente reservando con su código de color, con sus colores empresariales, está reservando es la onda que a usted le pareció más agradable a nivel sensitivo. Se está diciendo, la onda que tiene 430 nanómetros de longitud de onda es la onda que representa el color de mi empresa. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, por favor, en cuanto al espectro visible y al código de color? Ya. Dígame, Santiago. Para los otros espectros de color, ¿hay como máquinas o algo que nos permita verlas? Porque al ojo humano no se pueden ver. Sí, exactamente. Existen los espectrógrafos. Los espectrógrafos son instrumentos que se diseñaron para identificar colores. Y estos espectrógrafos resultaron de los estudios de astronomía, porque los cuerpos celestes, por ejemplo, los meteoritos, los meteoros realmente están fuera de la superficie, producen ondas asociadas a su energía. Estas ondas no pueden ser apreciables al ojo humano porque no emiten ondas que estén en este rango, sino de pronto emiten ondas que son con frecuencias mayores. ¿Bien? Esto desarrolló todo un sistema tanto en fotografía que consiste en aplicar filtros. Los filtros fotográficos que ven ustedes en su taller de fotografía o que están ustedes utilizando actualmente en todas las redes sociales son el resultado, ¿ya?, de la ciencia aplicada a la astronomía. Se comenzaron a aplicar filtros que son capaces de absorber otros tipos de energía, ¿ya? Y al absorber estos otros tipos de energía y convertirlos lo más cercano al espectro visible, pudimos observar cuerpos celestes que no eran vistos por telescopios porque no emitían luz en un rango de frecuencia que podíamos observar. Estos espectrógrafos están adaptados a los grandes telescopios que tenemos ahorita y que comenzamos a tener hace un montón de tiempo. Cuando aplicamos estos filtros espectroscópicos, pudimos ampliar y comenzar a descubrir una gran cantidad de estrellas, de galaxias y de cúmulos de galaxias. Ahí fue cuando se despertó el boom astronómico en el que pudimos identificar la estructura de la Vía Láctea, la estructura de otros tipos de galaxia y clasificar la galaxia depende de cómo estén distribuidos
sus sistemas estelares. ¿Bien? Entonces, sí existen instrumentos actualmente que nos permite ver esto. Incluso, no solamente para el ámbito astronómico, sino que existen filtros que te permite ver el recorrido, por ejemplo, de una onda de rayos X. Y con esta trayectoria de los rayos X, pudimos desarrollar a nivel de medicina todo el proceso médico en el que te pueden realizar una placa por rayos X y establecer donde tengas algún tipo de cuerpo extraño o fractura a nivel óseo, ¿sí? Si existen, se llaman espectrógrafos y los usamos todo el tiempo. Incluso, ustedes en sus teléfonos celulares tienen también pequeños espectrógrafos. Estos espectrógrafos quizás unos 10 años antes eran más usados y te permitían el paso de datos vía tecnología infrarroja. ¿Sí? Les pueden preguntar a sus papás, de pronto a los que estén más jóvenes, cómo pasaban canciones de un teléfono a otro. ¿Sí? Las pasaban a través de infrarrojo. Esta es una manera de transmitir energía y eso es porque su teléfono celular dentro tenía o tienen actualmente un pequeño espectrógrafo. ¿Bien? Culminada la pregunta, vamos a avanzar. Este espectro visible, como ya les dije, va desde los 380 nanómetros hasta los 750 aproximadamente. Y cada color tiene, por supuesto, una longitud y una frecuencia que esté asociada. Veamos ahora cómo podemos nosotros identificar o establecer cómo se transmiten las ondas de luz. Para estudiar cómo se transmite una onda de luz, que es lo que realmente nos importa, ver cuál es la trayectoria a la cual puede llegar, tenemos que estudiar primero un concepto que se llama el frente de onda. ¿Sí? El frente, dígame, el frente de onda es un lugar en el espacio que nos inventamos. Y nos inventamos de tal manera que hacemos proyecciones desde puntos que tienen el mismo nivel de energía, están vibrando de la misma forma durante nuestra onda. Les explico. Entonces tienen, por ejemplo, una linda onda que es unidimensional, ¿sí? Una onda unidimensional en el que las partículas que están ahí, ¿sí? Ya podemos utilizar el concepto de partículas porque ya sabemos que tenemos dualidad onda-partícula. En ciertos puntos, varias partículas de energía están vibrando al mismo momento, de la misma manera. Todas las partículas que están en las crestas están vibrando de la misma manera. Todas las partículas que están en los valles están vibrando de la misma manera. Y por supuesto, las partículas que se encuentran en los nodos también están vibrando. Si hacemos una proyección en la que ponemos una trayectoria desde cierto punto del espacio hasta sitios en el que la onda vibre de igual manera, obtenemos lo que se denomina un frente de onda. ¿Sí? Estos frentes de onda nos permitirán desarrollar algunos modelos para saber cómo está siendo distribuida la energía en el espacio. Les recuerdo que una onda puede radiar, ¿sí? Puede transmitir energía al espacio en el que esté contenida. Queremos saber cómo va a ser la manera geométrica que va a radiar esa onda, ¿ya? Y de esta manera geométrica en el que radie la onda, vamos a poder tener ciertas aplicaciones o ciertas aplicaciones no estarán permitidas. Toda onda, ¿ya? Que sea unidimensional, es decir, las ondas, por ejemplo, que se generen en una cuerda, ¿sí? Son unidimensionales y tienen un frente de onda que es plano. Todas las ondas que sean bidimensionales. Les recuerdo, por ejemplo, cuando lanzábamos una roca en la superficie del agua y se generaban esos aritos de perturbación,
esas ondas que son bidimensionales tienen un frente de onda que es circular, ¿ya? Y todas las ondas que son tridimensionales, como las ondas electromagnéticas, tienen un frente de onda que es esférico, ¿ya? Entonces, esto me dice que una onda que es unidimensional, es decir, que tiene un frente de onda que es plano, me va a transmitir energía en una sola dirección. Una onda que tiene un frente de onda que es circular, me puede transmitir energía en dos dimensiones, de manera circular, tanto para mi eje X como para mi eje Y. Y cuando tengo una onda tridimensional como las electromagnéticas, ¿sí? Tengo un frente de onda que es esférico, es decir, que me radia en todas direcciones. Me ofrece energía en todas direcciones. Muy bien. Ejemplos de esto. Cuando usted tiene una onda de frente esférico, es una onda, por ejemplo, de radio, ¿sí? Las ondas de radio, cuando llegan, se transmiten desde la emisora hasta su torre emisiva, ¿sí? En ese punto se utiliza el concepto de frente de onda esférico y hace que su onda de radio emita energía a través de todo el espacio, ¿ya? Y es por eso que si usted tiene un radiecito en su casa o el radiecito de su teléfono y lo ubica alrededor de una torre de emisión de radio, usted puede captar la señal, ¿sí? Cuando no ocurre esto, cuando usted tiene, por ejemplo, una cuerda, ¿sí? Y en esa cuerda ya que esa cuerda solo le permite transmitir energía en una dirección. Veamos, chicos, ahora las propiedades de la luz. Todos estos conceptos de que la luz tenía cierta longitud de onda, por ejemplo, el espectro visible, tiene cierta longitud de onda, tiene cierta frecuencia, por supuesto, y cumple con estos conceptos de frente de onda, podemos ver cuáles son las propiedades que están asociadas. Y entendiendo estas propiedades, podemos justamente identificar las mejores aplicaciones que podemos tener para estos frentes de onda y para estas ondas. Las principales características son la reflexión, la refracción y la reflexión total interna, ¿sí? Ocurre reflexión cuando usted tiene una onda y rebota con la superficie en la que impacta. Ocurre refracción cuando usted tiene una onda y esa onda cambia de medio y al cambiar de medio cambia en la dirección en la que se propaga, ¿sí? Ocurre reflexión total interna cuando una onda incide en cierto medio y ese medio atrapa la onda, ¿ya? Es un medio que tiene ciertas propiedades que no le permite a la energía salir y por lo tanto queda atrapada en ese medio, ¿ya? Y el índice de refracción es el numerito que identifica el medio por el cual se desplaza una onda y está directamente relacionado con la velocidad a la cual se va a poder mover esa onda en un medio, ¿sí? El índice de refracción me va a indicar o me va a poner condiciones a la velocidad a la que se va a poder desplazar una onda dentro de ese medio. Comencemos entonces con el primera propiedad o primer fenómeno ondulatorio al que se ve inmerso la luz. La primera es la reflexión. Esta reflexión ya la estuvimos estudiando en temas pasados
Y sabemos qué ocurre cuando una onda incide en cierta superficie. Esta superficie no absorbe la onda, ¿ya? No tiene un suficiente coeficiente de absorción y por lo tanto la onda rebota, ¿ya? Para saber cómo rebota, lo primero que tenemos que establecer es una dirección normal. Esta dirección normal es una línea imaginaria que trazamos de manera perpendicular a la superficie en la que impactó nuestra onda, ¿ya? La normal es una línea imaginaria y perpendicular al sitio donde impactó la onda. ¿Bien? Esta normal coincide, ¿sí?, con el punto de impacto de nuestra onda. La normal, por supuesto, es líneas perpendiculares. Ustedes pueden colocar infinitas líneas perpendiculares a una superficie. Pero la que nos interesa en este caso es la que haga contacto con el punto en el que impactó nuestra onda incidente. Si tenemos eso, podemos medir el ángulo con el que incidió nuestra onda. Y este ángulo lo vamos a medir desde nuestra normal hasta el rayo de la onda, ¿sí? Hasta la proyección del rayo de nuestra onda. Este va a ser el ángulo de incidencia. Si ocurre reflexión, ¿ya?, y nuestro rayo rebotó en la superficie de nuestra plano de incidencia, tiene que rebotar, ¿ya? Pero ¿cómo va a rebotar? Va a rebotar con el mismo ángulo, ¿sí?, con el que incidió. Eso es para que ocurra una reflexión de la luz. Existe reflexión cuando el ángulo con el que incide medido desde la normal es el mismo ángulo con el que la onda se refleja. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta este momento de cómo medir ese ángulo? Muy bien. Esto nos va a ocurrir cuando nuestra superficie sea lo suficientemente pulida, plana, ¿sí? Como esto no ocurre de manera muy común, porque las superficies siempre tienen ciertas irregularidades, tenemos que analizar la reflexión de dos formas. Tenemos reflexión especular y una reflexión que es difusa, ¿ya? La reflexión especular ocurre cuando usted tiene un rayo, ese rayo impacta con una superficie pulida, ¿ya? Y como les comenté, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión coinciden. Si usted tiene, por ejemplo, una lamparita, de una lamparita no sale un solo rayo de luz, sino que salen múltiples rayos de luz. Cada rayo, de manera independiente, va a cumplir con el principio de reflexión, ¿sí? Pero como cada rayo puede estar compuesto de una onda en particular, por lo tanto, cada rayo puede tener una pequeña variación en la velocidad respecto al resto de los rayos, por supuesto que va a llegar a un punto de impacto distinto, ¿sí? El rayo, por ejemplo, de luz roja, que tiene cierta longitud de onda, que es más grande, ¿ya?, va a llegar más cerca que un rayo que tenga una longitud de onda para el verde, que es una longitud más corta, ¿sí? Llegan a distintos puntos en nuestra superficie pulida, pero cada uno de esos rayos va a salir con el mismo ángulo con el que incidió. Esto, les repito, ocurre cuando tenemos una superficie plana, una superficie que es pulida, ¿ya?
Si la superficie en la que está impactando no es pulida, por supuesto que los rayos que compongan nuestra luz no solamente van a llegar a distintos sitios, sino van a llegar también a distintas alturas dependiendo del sitio de impacto. Como esto ocurre, aquí ya no se nos va a cumplir la ley de la reflexión pura. Aquí los ángulos de incidencia y los ángulos de reflexión necesariamente no tienen que ser iguales, ¿sí? Y en este caso, comenzamos nosotros a apreciar estas diferencias, ¿sí? Con distorsiones de lo que estemos viendo, ¿ya? ¿Qué ocurre en este caso? Les explico. Cuando usted tiene una reflexión que es especular, usted va a ver un reflejo que va a ser súper parecido a la imagen que se esté reflejando. Cuando usted tenga una reflexión difusa, ahí ya va a comenzar a ver irregularidades en lo que esté observando. Un ejemplo de esto es el que le muestro en estas dos imágenes. Fíjense, ustedes tienen acá una superficie de agua y esta superficie de agua está súper estática, ¿sí? Como es agua, es uno de los materiales más estables que hay a nivel de limpieza de irregularidades. En este caso, ustedes ven cómo el pico que está acá se refleja casi de manera perfecta en el agua. Esto ocurre porque los rayos de luz, que son provenientes de nuestro pico, en este caso nevado, impactan con una superficie pulida y se reflejan con los mismos ángulos de incidencia con los que impactaron con la superficie del agua. En la imagen 2 vemos cómo existen algunas olas en este lago, ¿sí? Como existen olas en este lago, los rayos de luz están impactando con una superficie que es rugosa. Y al impactar con esta superficie rugosa, los ángulos de incidencia y ángulos de reflejo no coinciden. Al no coincidir, vemos una imagen en el agua que nos resulta muy difusa, ¿sí? Ya no estamos apreciando de manera nítida el paisaje que se muestra en el fondo. ¿Qué ocurre esto sobre todo para los chicos de taller de fotografía? A veces ustedes obtienen fotografías de este tipo. Eso lo que les está indicando a ustedes y que tienen que primero pensar, ¿ya? Es que existen variaciones, existen rayones en su lente. Y ese lente está capturando rayos de luz de la manera incorrecta. Entonces, a veces les basta con una simple limpieza o a veces con el reemplazo de su pequeña lente, ¿ya? Esto en cuanto a la reflexión. ¿Qué ocurre con la refracción? En el caso de la reflexión, si se dan cuenta, el rayo de luz permanecía siempre en el mismo medio. Si el rayo de luz cambia de medio, existe un fenómeno conocido como la refracción. El cambio de medio ocasiona que exista un cambio de la velocidad, ¿sí? Y adicional a esto, el ángulo con el que se desplaza el rayo de luz en otro medio no es el mismo que con el que se desplazaba en el medio inicial. Les explico. Nuevamente tenemos una superficie de impacto y tenemos un rayo que incide en esta superficie. Este rayo tiene, por supuesto, cierto ángulo respecto a la normal. Como la superficie de impacto permitió que pasara la onda, es decir, que su coeficiente de absorción, ¿sí?, fue
muy grande y permitió además que la onda pasara, ya que se transmitiera, este otro medio por el que está transmitiéndose le reduce o le puede acelerar también la velocidad a la onda. Si se reduce o se aumenta la velocidad, se tiene que disminuir o aumentar también el ángulo con el que se mueve la onda respecto a la normal. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo, para el caso de que existe una refracción, el rayo tiene que cambiar de medio y el ángulo de incidencia es distinto al ángulo de refracción. ¿Sí? ¿Cómo medimos qué tanto va a variar nuestra velocidad y nuestro ángulo? Eso lo medimos a través de una propiedad que es intrínseca del medio en el que se esté moviendo la onda. Cada medio tiene propiedades que le van a decir a usted cuál es la velocidad a la cual se le permite a su onda moverse, ¿sí? Y se llama índice de refracción. Bien, en el vacío, el índice de refracción es igual a 1, ¿ya? Y en el resto de los medios podemos calcular el índice de refracción midiendo la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad a la cual se va a desplazar en ese medio, ¿ya? Mientras mayor sea nuestro índice de reflexión, más lento se va a mover nuestra onda en ese medio, ¿sí? Por eso es que definimos en el vacío el índice de refracción como 1, porque nos permite que la onda se mueva a la velocidad de la luz en el vacío. Después de esto, todos los índices de refracción, ¿sí?, serán mayores que 1, mayores que 1. ¿Cómo podemos estudiar la relación entonces entre los ángulos de incidencia y refracción a través de los índices de refracción? Estaríamos empleando lo que se conoce como la ley de Snell. La ley de Snell me produce una relación entre el ángulo θ1, que es el ángulo con el que incide mi onda, y el ángulo θ2, que es el ángulo con el que se refracta, ¿ya? Snell dijo que esta relación entre los ángulos es igual a la relación entre la velocidad que lleve la onda en el primer medio y la velocidad que lleve en el segundo medio. Hablo de velocidad en términos exclusivamente de módulo, ¿ya? En este caso nos importa la relación entre los módulos de las velocidades de la onda en los medios. Como sabemos por definición, el índice de refracción es igual al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, ¿sí? Si hacemos esta misma ecuación para cada uno de los medios, es decir, el índice de refracción en el medio 1 está asociado a la velocidad en el medio 1 y el índice de refracción en el medio 2 está por supuesto asociado a la velocidad en el medio 2. Haciendo las respectivas estrategias matemáticas, podemos reescribir la ley de Snell, no en términos de velocidades de las ondas, sino en términos de los coeficientes o índices de refracción entre los ángulos de incidencia y ángulos de refracción. Fíjense algo, como esto es un índice, es exclusivamente un número. El índice de refracción es una cantidad adimensional. Es un numerito exclusivamente. Por favor, los chicos que están en presencial, tomamos atención, bajamos un poquito la voz. ¿Ya? El índice de refracción es adimensional porque es un cociente de velocidades y por supuesto nuestras velocidades terminan por eliminarse. ¿Sí?
Si tenemos también una relación entre las velocidades, a través de la ecuación de onda, podemos identificar una nueva ecuación que nos relaciona los índices de refracción de los medios con las longitudes a las que se desplazan las ondas. Esto partiendo de que cuando existe refracción, no existe un cambio en la frecuencia, ¿sí? Cuando existe refracción, ustedes no pueden tener también un efecto Doppler. Una de las condiciones es que la frecuencia de su onda no puede cambiar. Lo que va a hacer la onda es estirarse o apretarse, pero cada partícula que se encuentre de esa onda siempre estará vibrando a la misma frecuencia sin importar el medio. Viéndolo de otra forma, lo que hace que una onda cambie de medio es que la estire o la comprime, ¿sí? La estira o la comprime dependiendo del índice de refracción del medio, mas no la hace vibrar más rápido ni más lento, ¿ya? Uno de los casos de la refracción de la luz ocurre, ¿ya? Cuando el ángulo en el que se va a refractar llega a un punto crítico, ¿sí? El medio en el que estamos trabajando es un medio tal que las condiciones de su índice de refracción no le permiten a la onda, ¿sí?, refractarse menos de cierto ángulo. Y al no refractarse menos de cierto ángulo, termina por atrapar a la onda. ¿Qué es esto? Imagínense que tenemos cierto rayo, ¿sí? Este rayo quiere pasar desde el agua, que es el medio 1, hasta, por ejemplo, el aire, que es el medio 2. Si esta agua está, digamos, ligada o mezclada con ciertos elementos, y esa mezcla de elementos me permite ya aumentar mi índice de refracción, llega un momento que la onda incidente, ¿sí?, tiene un ángulo de refracción tal que es un ángulo crítico y no le permite salir de la superficie del agua, ¿sí? A partir de este ángulo crítico, si usted modifica el ángulo de incidencia, la onda va a quedar atrapada dentro del primer medio, ¿sí? Y va a ocurrir, en vez de una refracción, lo que va a ocurrir es una reflexión total interna, ¿ya? Tiene un ángulo de incidencia θ1, ¿sí? Y usted comienza a variar ese ángulo. Si comienza a variar ese ángulo, por supuesto que su ángulo de refracción también va a variar. Imagínense que estoy haciendo esto, ¿sí? Este ángulo lo comienzo a aumentar. Comienzo a aumentarlo y mi rayo refractado cada vez está más cerca de mi superficie. Llega un momento en que este ángulo se vuelve crítico y el rayo reflejado pasa a moverse exactamente por la superficie que separa sus dos medios. Luego de que usted haya alcanzado este ángulo crítico, si sigue aumentando el ángulo de incidencia, siempre va a obtener rayos de luz que no son capaces de moverse moverse fuera del primer medio. Y va a obtener usted un montón de reflexiones dentro de ese medio, y ese montón de reflexiones las llamamos reflexión total interna. Bien, ¿alguna duda, por favor, hasta acá de la reflexión, la refracción
y la reflexión total interna. Dígame, Emilio. Profe, quería ver si me puede explicar de nuevo. ¿Qué quieres que te explique? ¿Qué parte quieres que te explique, Emilio, por favor? ¿Cómo lo del ángulo? Ya, la parte del ángulo. ¿Desde qué parte no entendiste, Emilio? ¿Fue solamente en la reflexión total interna o en la parte de la refracción? La reflexión total interna. Si entendimos lo que ocurre con la refracción, sabemos que cuando tú tienes un rayo y ese rayo está en un medio, sí se está desplazando con cierto ángulo desde la normal, ¿sí? En este caso es un rayo que quiere salir del agua, ¿bien? ¿Cuándo ocurre esto? Por supuesto que su rayo será refractado, en este caso aquí, con cierto ángulo medido desde la normal. Estos ángulos no son iguales porque está ocurriendo una refracción. ¿Bien? Si usted comienza a aumentar este ángulo de incidencia, ¿sí? Por supuesto que también aumentará el ángulo de refracción y su rayo se desviará más, ¿sí? Si vuelve a aumentar el ángulo con el que usted hace salir su onda, por supuesto que su ángulo de refracción será mayor, ¿sí? Y esto usted lo puede aumentar hasta que llegue un punto en el que el ángulo con el que usted está haciendo incidir a su rayo es tal que el ángulo de refracción es igual a 90 grados. Es decir, su rayo refractado se mueve exactamente en la frontera entre sus dos medios, ¿sí? Este es el ángulo crítico. Ya no existe una manera de que su rayo refractado pueda salir a la superficie, es decir, al segundo medio, ¿sí? Y esto, como les repito, ocurre porque a medida que usted aumenta el ángulo de incidencia, también aumenta, por supuesto, el ángulo de refracción. Cuando usted ya llegó a este ángulo crítico y ya su rayo se mueve a través del medio, ya el rayo no tiene oportunidad de salir al segundo medio. Y si usted continúa aumentando el ángulo de incidencia dentro de su medio 1, lo que va a obtener es que como el rayo ya no puede salir, el rayo necesita comenzar a entrar a su medio, ¿sí? Y ocurre una reflexión que es total y es interna al primer medio. Como ocurre una reflexión, el ángulo, en este caso, de incidencia será igual al ángulo de refracción. Fíjense que si bien ocurre un proceso de refracción, se transforma en una reflexión. Se transforma. Usted elevó tanto su ángulo que ya no le permite a su haz de luz salir a otro medio. Y es una manera de contener los rayos, ¿sí? A partir de este ángulo crítico, todo ángulo que usted pueda tener va a desembocar en reflexiones internas en el primer medio, ¿sí? Hasta que, por supuesto, usted llegue a un ángulo en el que simplemente su haz de luz se mueva en la frontera entre los dos medios. ¿Le quedó claro ahora, Emilio, o tiene dudas todavía? Por favor, indique. No, ya entendí, profe, gracias. Ya, perfecto.
Déjenme borrar esto, por favor. Y estudiemos entonces el último caso, que es de la dispersión de la luz. La dispersión de la luz es un proceso muy asociado a la reflexión, en el que usted tiene un haz de luz que por supuesto está compuesto de un montón de haces o de ondas dentro de ese paquetito de luz, de haz de luz. Y usted hace incidir ese rayo de luz en una superficie. En este caso, esta superficie puede ser un prisma, ¿ya? Es lo que comúnmente se usa para hacer dispersión, pero puede ser otro tipo de elemento. ¿Qué ocurre cuando existe dispersión? El rayo de luz que usted hace incidir, por supuesto, entra, ¿sí?, al segundo medio. Luego de que entra el segundo medio y por supuesto existen las respectivas refracciones, ¿sí?, dependiendo de las longitudes de onda que tenga cada una de las ondas contenidas en ese haz de luz, existen refracciones. Cada rayo se separa de manera independiente, producido por la longitud que tiene cada uno de esos rayitos. Cuando, luego de que se ha movido a través de todo su elemento dispersor, en este caso su prisma, cada rayo va a volver al medio inicial. Este sería el medio 1, por donde se desplaza la onda incidente. El prisma es el medio 2, donde ocurre esa refracción debido a las múltiples longitudes de onda, ¿sí? Cuando el rayo quiere salir nuevamente a la superficie 1, por ejemplo el aire, cuando quiere volver al aire, ¿qué ocurre? Toda esta refracción produce que los rayos ya salgan cada uno en un ángulo distinto. El paquete de ondas no se puede volver a unir. No se puede volver a unir porque aquí ocurrió esta refracción. Y cuando sale nuevamente al medio 1, sale de manera dispersa. Cada rayo sale con el ángulo correspondiente a su longitud de onda. Entonces, es como una manera de que usted pueda abrir su paquete de luz, abrir el haz de luz y ver de qué está compuesto, ¿sí? Este proceso de dispersión de la luz se usa para identificar principalmente de qué está compuesta una estrella. ¿Qué tipo de gas está dentro de la estrella que se está quemando para producirnos luz? ¿Por qué? Porque con un espectro, ¿sí?, con un espectrógrafo también, podemos hacer una dispersión del rayo de luz que captamos y ese rayo de luz lo podemos desdoblar. Cuando hemos desdoblado, es decir, hemos desenmarañado ese haz de luz, vamos a tener cada uno de los rayos que estaba compuesto el primero. Y cada elemento de nuestra tabla periódica, cada uno de los elementos químicos que conocemos, tiene una longitud de onda asociada. Entonces, de esta manera, podemos nosotros identificar de qué elementos está compuesto una estrella, porque está compuesta de un gas. Podemos saber qué tipo de gas hay en cierta lámpara, ¿sí? O podemos, por ejemplo, si trabajamos con luz, generar las ondas iniciales que hicieron posible mi rayo de luz. De esta manera fue que se comprobó que la luz blanca, ¿sí?, la luz que recibimos a nivel atmosférico del Sol, está compuesto de cada uno de los colorcitos que podemos ver en nuestro arco iris. Cuando estamos observando un arco iris, es porque los rayos de luz pasan
a través de cada una de las gotitas de agua que quedan evaporándose luego que ha llovido, ¿sí? Esas gotitas de agua generan un efecto de dispersión y esa dispersión la podemos apreciar nosotros a manera de arco iris. El arco surge justamente de la forma que tiene su elemento dispersor. En este caso yo tengo un elemento dispersor que es un prisma, sí, tiene paredes que son rectas y por lo tanto yo tengo un espectro de dispersión recto. Como el objeto dispersor para que se forme el arco iris, ¿sí? Es una gotita de agua que es más o menos esférica. Estas dispersiones tendrán esta forma, ¿sí? Cuando salga el rayo rojo, hace un arco. Cuando sale el rayo naranja, hace un arco. Y cada uno sucesivamente va a ser cierto ángulo, ¿sí? Y este arco, esta forma de la frontera donde ocurre la dispersión, es la que produce una forma de arco en el espectro del iris, el arco iris, ¿ya? ¿Entendido eso hasta el momento? ¿O tienen alguna duda? Por favor, si no tienen ninguna duda, vamos a comenzar a trabajar con ejercicios, que es lo que realmente vamos a apreciar cada uno de estos fenómenos, ¿sí? Tenemos el primer ejercicio. Dice que usted tiene un rayo de luz y ese rayo de luz tiene una longitud de onda de 550 nanómetros en el aire. Muy bien. Y pasa por una delgada lámina de vidrio. Cuando pasa por esa delgada lámina de vidrio, existe una refracción. Existió una refracción en esa lámina de vidrio y luego volvió a salir, ¿ya? Y nos dice la rapidez a la cual se movió esa onda en ese pedacito de vidrio. ¿Qué ocurrió en este caso? Ocurrió esto. Este es mi vidrio, ¿ya? Tengo un rayo de luz, en este caso una onda. Y mi onda se está moviendo e impacta. Cuando impacta con la superficie, ocurre una refracción y cambia el ángulo, ¿sí? Después se vuelve a mover al mismo ángulo que se movió anteriormente porque volvió al mismo medio, ¿sí? Entonces tenemos que esta es la normal, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo con el que salió, con el que se movió ahí. Y luego el rayito se volvió a mover con el mismo ángulo de incidencia. ¿Qué ocurrió dentro de este vidrio? Por supuesto que la onda cambió de velocidad y como cambió de velocidad, o se comprimió o se estiró. Muy bien. Vamos a ver si se comprimió o si se estiró. ¿Qué ocurrió? ¿Qué tenemos que hacer? Como en todos los casos, les repito, hacemos nuestro apartado de datos. Sabemos que la onda, cuando se movía en el aire, tenía una longitud de 550 nanómetros. Cuando entró al vidrio,
comenzó a moverse a 2.2 por 10 a la 8 metros por segundo, y adicional a esto, siempre tendrán como dato que una onda de luz exclusivamente, que se esté moviendo en el aire, siempre se moverá a razón de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? Tenemos estos tres datos. De las ecuaciones anteriores, sabemos que podemos relacionar la velocidad en un medio con la longitud en ese medio, ¿sí? En este caso vamos a relacionar la velocidad con la que se mueve la onda en el aire con la longitud que tiene esa onda en ese momento y la velocidad que alcanza cuando se mueve en el vidrio y luego cuando está, cómo es esa compresión o esa ampliación de la longitud de onda, ¿sí? Que hacemos un simple despeje, despejas cómo sería la longitud de onda en el vidrio, ¿ya? Y obtienes esta relación. Te dice que la longitud de onda, cuando está ocurriendo ese proceso de refracción, va a ser igual a la relación entre las velocidades y lo vas a multiplicar, por supuesto, por la longitud que tenía antes de entrar a ese medio. Obtenemos de manera matemática que dentro de el vidrio la onda alcanzó una longitud de 403,33 nanómetros, ¿sí? ¿Qué ocurrió? De 550 nanómetros, la onda pasó a 403 nanómetros. A manera visual, ¿qué estamos observando? ¿Sí? Estamos observando que teníamos una onda verde de unos 550 nanómetros. Usted hizo que entrara un haz de luz verde y dentro de ese vidriecito la onda se estiró o se comprimió de tal manera que llegó a los 433, ¿sí? 433 corresponde a un color azul. Usted visualmente va a ver que tiene una luz verde que cuando pasó por cierto vidrio se transformó en azul y después que pasó de ese vidrio volvió a ser verde. Eso es lo que usted ve visualmente, ¿sí? Es un efecto visual de una refracción que está ocurriendo con un haz de luz. Y ese es el tipo de interpretación que yo esperaré, por favor, en sus ejercicios. Recuerden que cada ejercicio requiere una interpretación física de su resultado y este es un tipo de interpretación. Tenía un haz de luz verde que cuando se movió a través de un trozo de vidrio fue apreciable en color azul y después cuando pasó hasta nuevamente el medio principal se volvió a ver verde. ¿Sí? ¿Entendido? Perfecto. Hagamos un segundo ejercicio, por favor, en el que tenemos un rayo de luz y este rayo de luz atraviesa un objeto. Nuevamente es de vidrio, pero en este caso lo que nos hace es el índice de refracción. Nos dice que ese vidrio tiene un índice de refracción de 1.45. No tiene unidades, les recuerdo, porque es adimensional. Un índice de refracción es simplemente un numerito. Nos dice que el medio exterior al vidrio es aire, ¿sí? Por lo tanto, el medio se está el haz de luz se está moviendo desde el vidrio hacia el aire. Y nos pide, por favor, que calcule el ángulo con el que sale el haz de luz. Pero nos pide adicional. Nos dice, por favor, queremos calcular el ángulo para que el rayo de luz no pueda pasar, ¿sí? No quiero que pase. Lo que yo quiero que ocurra es que usted me diga,
cuál es el ángulo crítico para que el rayo de luz, cuando vaya a salir de mi vidrio, no pueda hacerlo y se mueva a través de la superficie. ¿Qué está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo es que usted tiene esta superficie. Este es el vidrio, ¿sí? Y usted quiere encontrar el ángulo, esta es la normal, ¿sí? Y usted quiere que tenga un rayo que está impactando de esta manera. Y en este punto no quiere que el rayo salga, sino usted quiere que en este punto el rayo se comporte de esta manera. Lo que le está pidiendo en pocas palabras el ejercicio es que determine el ángulo crítico de incidencia. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo podemos hacer recordando las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones me dicen que la relación entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción va a ser igual a la relación entre el índice de refracción en el medio 2 y el índice de refracción en el medio 1. De esa ecuación, por supuesto, podemos hacer una estrategia matemática para despejar ese ángulo, ¿sí? Sabemos que el ángulo sería entonces el arcoseno de la relación entre los dos medios. ¿Quién es este N2? Este es el índice de refracción en el medio 2. Como me dice que va al aire, sé que el índice de refracción es igual a 1. El índice de refracción por el aire siempre será igual a 1. ¿Bien? Y esto lo divido entre el índice de refracción que tiene el vidrio. El índice de refracción que tiene el vidrio es 1.45. El arcoseno de esta división me da 43,60 grados. Quiere decir que este ángulo crítico que está acá medido es de 43,60 grados. ¿Cuál es la interpretación? ¿Sí? La interpretación es que si quiero que exista una reflexión total interna, es decir, que los rayos comiencen a moverse de esta manera, mi ángulo de incidencia tiene que ser mayor a los 43,60 grados, perdón. Y si quiero que exista una refracción, es decir, que el rayo pueda salir a la superficie, tengo que tener un ángulo de incidencia menor a 43,60 grados. Este ángulo, chicos, es exactamente igual al ángulo crítico. ¿Entendido? El que tenga dudas, por favor, en este momento, levante la mano, dígame, Matías. Solo por confirmar, ya que no me acuerdo exactamente, ¿qué significaban las siglas SIN? O sea, sé que es seno, pero... El seno. Recuerda, el seno en español lo escribes como S-E-N y en inglés lo puedes escribir como sin, S-I-N. Sigue siendo la función seno, ¿ya? Solamente sigue siendo seno. Sigue siendo seno, solamente que acá está escrito en inglés. ¿Sí? Ok. Perfecto. Esta fórmula solo es para este tipo de ejercicios, se puede utilizar en otro tipo de ejercicios de esta forma. ¿A otro tipo de ejercicios te refieres a qué? Por ejemplo, o sea, esta fórmula se aplica solo para cuando no se quiere iluminar el exterior. Esta fórmula se utiliza para saber tu ángulo crítico, ¿sí? El ángulo crítico. Entonces tú con esta fórmula lo que encuentras es eso justamente, que tu haz de luz que salga se mueva en la frontera entre los dos. Si tú quieres conocer para que se mueva a cierto ángulo, tienes que saber de ley, por ejemplo,
la longitud de la onda para que puedas trabajar en función de longitud. Con esta ecuación encontramos el ángulo crítico, ¿sí? Hagamos el último ejercicio, entonces, por favor. Este ejercicio nos pide que calculemos un índice de refracción. ¿Cómo hacemos? Nos dice que un rayo viaja en el agua. El índice de refracción en el agua nos dicen que es de 1.33. Nuevamente es adimensional. Les recuerdo, es adimensional porque es un índice, ¿ya? Este rayo de luz incide con un ángulo de 39 grados sobre una placa de vidrio que está en el fondo de un recipiente, ¿ya? Si el rayo es refractado en el vidrio, tiene un ángulo de 34 grados con respecto a la normal. Nos dice que calcule el índice de refracción del vidrio. ¿Qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que usted tiene cierto vidrio, ¿ya? Y luego de ese cierto vidrio, tiene agua, y luego tiene un vidrio, ¿sí? Tiene, por supuesto, una normal. ¿Bien? Y tiene un rayo que está incidiendo sobre la superficie, ¿sí? Se está moviendo con 39 grados respecto a la normal. ¿Ya? Este es mi rayo, ¿sí? Mi rayo incidió en la superficie de un vidrio con 39 grados. Y después de que incidió, cambió a 34 grados. Para que esto ocurra, por supuesto, cambió de medio, y al cambiar de medio, tiene que haber una variación en el índice de refracción. ¿Cómo podemos calcular eso? Nuevamente, utilizamos nuestra ecuación de la ley de Snell relacionada a los índices de refracción. Y aquí simplemente basta con decir que podemos despejar N2. N2 va a ser igual al cociente entre los senos de los ángulos de refracción y de incidencia multiplicado por el índice de refracción del medio inicial, ¿ya? Si hacemos estas expresiones matemáticas, llegamos a que el índice de refracción en el medio 2 es de 1.50. ¿Qué ocurre con que el índice de refracción sea de 1.50? Este índice es mayor que el índice de refracción en el medio 1. Como es mayor, lo que sucedió es que en el vidrio la onda tuvo que disminuir su velocidad, ¿ya? Disminuimos la velocidad de la onda, ralentizamos la onda para que pueda atravesar ese vidrio, ¿sí? Esa es la interpretación física de ese índice de refracción. Cuando la onda atravesó el vidrio, redujo su velocidad. ¿Perfecto? ¿Alguna duda, por favor, chicos, hasta este momento? ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? ¿Sí quedó todo claro y no tienen ninguna duda? Doy por finalizada la clase de hoy, en la que estudiamos los fenómenos ondulatorios a los que se ve sujeta la luz. Encontramos las expresiones matemáticas. Dígame, Matías. Sí, ahí se supone que es que dice un valor, aquí por ejemplo, bueno, ya lo quito. Bueno, Dígame, aquí, ¿dónde? que dice, no, bueno, olvídalo, aparece en cualquiera, que dice, esto es 0, 1, ¿En cuál ecuación? A ver, te aquí, voy a pasar lámina por lámina. ¿Esta? aquí aparece en cualquiera, sí. Esta que dice 0, 1, ¿esto es 0, 1 o es una O? No entiendo. Esto. Sí, Esto es en la letra griega teta, ¿sí? Teta 1 o tita 1. Esta letra griega se usa para darle nombre a los ángulos, ¿sí? Te recuerdo que matemáticamente los ángulos
los denotamos con letras griegas alfa, beta, gamma. Esta en particular se llama teta, ¿sí? Teta 1, porque estoy diciendo que este es el ángulo que hay en el medio 1. Y esta que ves acá es teta 2, que es el ángulo que hay en el medio 2. ¿Ya? Sí, ya, gracias. Es que estaba Perfecto. confundido. Perfecto. Entonces se llama teta entonces. Concluyo, chicos, con ustedes la clase. Hacemos un repaso muy breve. Estuvimos identificando las teorías que nos permitieron identificar por qué la luz es vista de una manera dual, es decir, tiene maneras de verse como onda y como partícula, y nos interesamos por la percepción de onda para la luz. Al percatarnos de la naturaleza ondulatoria de la luz, estudiamos las propiedades, ¿ya? O los fenómenos ondulatorios a los que se ve sujeta nuestra luz y revisamos la reflexión, la refracción, la reflexión total interna como una consecuencia de la refracción y por supuesto hicimos una revisión matemática de cómo se relacionan los índices de refracción con las velocidades a las cuales se puede desplazar una onda dentro de cierto medio. Vimos cada uno de los casos de los fenómenos ondulatorios y sus respectivos ejemplos, ¿ya? Y llegamos a la conclusión de por qué existe un arco iris y por qué tiene esa forma que es directamente asociada al instrumento dispersor que permite obtener el arco iris. Bien, finalizamos con un par de ejercicios en los que calculamos velocidades, calculamos longitudes a partir de cambios de velocidad de una onda cambiando en el medio. Calculamos también los ángulos críticos a partir de los cuales puede existir o no refracción, puede existir o no reflexión total interna. Y finalmente identificamos de manera física qué ocurre cuando comparamos los valores de índices de refracción. Si no existen más dudas, chicos, doy por finalizada la clase. Les agradezco su asistencia y su presencia. Y la clase que viene estaremos viendo un poquito de los fenómenos que ocurren cuando trabajamos con espejos y lentes. Una parte del estudio de las ondas de luz denominada óptica geométrica y vamos a poder identificar cómo es que los lentes nos permiten modificar efectos visuales, nos permiten identificar estructuras o cuerpos celestes y por supuesto nos indican cuáles son las aberraciones o distorsiones que pueden haber en las ondas de luz. Que tengan un excelente día, chicos, y nos estaremos viendo el día lunes en nuestra próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, gracias, profe.